Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a tener una reflexión, un pequeño estudio correspondiente a la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 7. Y como siempre hacemos, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor Dios misericordioso, Dios bueno, Dios que estás en los cielos. A ti, Padre, gracias te damos por este día, por tus bendiciones, por tus cuidados, por la provisión diaria, Señor, aún por la salud misma que tenemos en este momento. Gracias, Padre, por la bendición diaria que tú tienes sobre cada uno de nosotros. Pero más que nada, gracias por esa salvación tan grande que nos diste a través de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor, de todo corazón. Gracias, Padre, porque todavía podemos anunciar tu palabra libremente por los medios que fuesen. Porque no hay una verdadera persecución física en contra de que nosotros prediquemos. Sí la estamos viendo llegar, Señor. Pero mientras tengamos fuerza y mientras tu Santo Espíritu nos dé la fortaleza necesaria, pues lo seguiremos haciendo. Permite ahora, Padre, en este momento que vamos a estudiar de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ayude a entenderla. Ese Santo Espíritu que nos guiará a toda verdad, pues que nos ayude a entender esas escrituras para que nosotros no tan solo podamos entenderlas, sino vivir por medio de ellas. Y esto lo hacemos por los méritos de Cristo. Amén. Pues muy bien. Lo primero que vamos a hacer es, no les tengo que explicar, el capítulo 7 con 23 versículos no era para darse en cuestión de media hora, pero nada, vamos a intentar ahondar un poquito en las cosas más importantes y luego será tema de otra reflexión, el terminar o el seguir más allá. Para esto lo que voy a hacer es que voy a ir por versículos. He estado viendo que en la Biblia dice de que liberados de la ley, y le ponen como el título, y también le ponen analogía tomada del matrimonio. Bueno, sí, ciertamente hay ambas cosas, porque se refiere acerca de la ley y el pecado. También se refiere acerca del pecado que mora en mí, hace la analogía del matrimonio. O sea que hay varios temas. Vamos a hacerlo entonces leyendo cada versículo, y a medida de que lo leamos, pues hacemos una pequeña explicación. Ok. Quiero indicar que este versículo 7, el tema que se presenta, viene desde el verso, el capítulo 7, viene del capítulo 6 de la semana pasada, que el hermano Eduardo explicó muy detalladamente. O sea que esto no es más que una continuación, más o menos, de lo que ya él dijo, pero siguiendo todo ese alegato de Pablo. Y ustedes se van a dar cuenta inmediatamente. Verso 1 del capítulo 7 de Romanos dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Ahora Pablo, en esta parte, para él apoyar su enseñanza anterior, va a hacer una analogía, como bien claro le anuncié, y queriendo ilustrar este hecho de que como creyentes nosotros no estamos bajo la ley. Y está hablando primero de que mientras vida tenga el hombre, la ley se enseñorea del hombre. La condena a un preso, esa condena que la ley tiene, solamente se puede cumplir hasta el momento en que el condenado muere. Si el hombre muere y tiene 20 años de cárcel y muere a los 5 años, esos 15 años, ¿qué le pasa? Ya no tiene esa condena. Es igual que como hay en Estados Unidos, de que está condenado a 3 cadenas perpetuas. ¡Wow! Y bueno, son cosas así por el estilo que no tienen un razonamiento válido, que son media ilógicas. Pero ciertamente un hombre condenado a 20 años y muere a los 5, ¿quién paga los otros 15? Pues nadie. La ley no puede mandarlo a seguir en eso. Es igual ocurre con el creyente. ¿Entiendan por qué? El versículo 2 de este capítulo dice: porque la mujer casada, y ahí inicia la analogía, está sujeta por ley al marido mientras éste vive.
Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Oigan eso. Pablo no quiere en ningún momento darnos aquí una cátedra acerca de matrimonio o de divorcio, nada, sino que usó como argumento base los principios de una ley muy bien conocida por todos en esa época y que inclusive nosotros ahora mismo la tenemos y la conocemos, que es cuando una mujer se vuelve viuda. Y eso era lo que dictaminaba la ley, que una mujer estaba unida a su marido mientras éste estuviera vivo. Y que si el marido moría, ella quedaba libre de todo compromiso legal que la vinculaba a su marido. No, que ella está casada. No, nadie está casado con un muerto. Está casada con un vivo. Esto es lo que Pablo usó como una ilustración del creyente y su relación con el principio de la ley. Continuemos ahora con el verso 3 de este capítulo 7 de Romanos y vemos que dice: así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Qué hace la diferencia entre ser adúltera y no serlo en una mujer casada? Bueno, en la casada, siempre que esté casada, pues sencillamente va a ser adúltera. Pero la casada que enviudece, pues ya no. Y esa es la diferencia. Nos presenta ese contraste del estado de la mujer al unirse a otro hombre. Si el marido vive, es una adúltera. Y según la ley debe ser apedreada hasta morir. Y eso es lo que decían las escrituras en el Antiguo Testamento. Pero aún en el Nuevo, pues eso era de las cosas que el mismo Jesucristo batalló y demostraba que eran no así. Pero si es viuda, puede libremente casarse con otro hombre y tener otro marido. El apóstol Pablo, como ya lo hemos dicho, no está hablando en cuanto al matrimonio y al divorcio, sino en cuanto al creyente y a la vida cristiana. Ahora vemos el verso 4 y así vamos entendiendo mejor. Así también vosotros, ahí viene ahora estamos tomando forma. Pone un ejemplo y ahora nos está diciendo de igual manera, es lo que dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. A la ley. Algunos creen que es al pecado. Se muere al pecado también, pero en este caso, él está siendo muy específico y dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿De quién hemos muerto? De la ley. Ok, para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La esposa en la ilustración representa ¿a quién? A nosotros, al igual así también nosotros. O sea, nosotros en este caso somos la esposa. Eso es lo que somos, la esposa de la ilustración anterior. Nosotros somos la esposa. Y el segundo esposo, ¿quién es? Ahí mismo lo dictamina y lo dice, para que entonces seamos de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Quién es ese otro que resucitó de entre los muertos? Que nos lleva a que llevemos fruto para Dios. Pues que Jesucristo. El segundo esposo queda representado por Cristo. Nosotros estamos unidos a Él. Pero en este caso, debiéramos también despejar una incógnita. Y es, ¿quién era entonces el primer esposo? Parece ser, si lo vemos bien claro, no queda detallado, pero podemos sacarlo en conclusión, de que se refiere entonces en este caso a las dos supremacías. La supremacía de Adán, que es el primer hombre, el hombre carnal, y la de Cristo. Supremacía de Adán, supremacía de Cristo. El primer Adán y el postrer, o como se llamaba el mismo Jesucristo, se autollamaba el postrer, el último Adán, el postrer Adán. Todos nosotros desde nuestro nacimiento estamos unidos a Adán por medio de la vieja naturaleza, que es una naturaleza caída, es una naturaleza pecaminosa, es una naturaleza que no se controla, sino que nos controla. La ley no fue dada, en ningún momento entiendan eso, la ley no fue dada para salvar esa naturaleza,
sino para controlar a esa vieja naturaleza caída, encerrándolo todo bajo pecado, como bien dicen las Escrituras, ya que el andar del hombre era de continuo hacia el mal. La ley no fue dada para salvar esa naturaleza, sino para controlar a esa vieja naturaleza caída, encerrándolo todo bajo pecado, ya que de continuo el andar del hombre era hacia el mal. Eso, cójanlo como un enunciado. La ley no podía salvar al hombre, a hombre alguno. ¿Debido a qué? No a la ley misma, sino debido a la debilidad de la condición humana por su naturaleza caída. Por esa naturaleza pecaminosa que el hombre tiene. Por lo tanto, el cumplimiento de las exigencias de la ley eran imposibles de llevar a cabo por parte de hombre alguno. Hombre alguno que tuviese esa naturaleza caída. La naturaleza de Adán. Claro con esto. Pero aún así no se pudiesen llevar a cabo, las demandas de la ley tenían que ser satisfechas, aunque el hombre no pudiera satisfacerla a él por sí mismo. Por lo que la ley misma, entonces, ¿qué hacía? Nos condenaba. Nos condenaba. Eso era lo primero que hacía la ley. Enseñarnos cuál era la falta. Y segundo, nos condenaba. Todos por la ley estamos condenados. ¿No hay hombre? Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos somos merecedores de muerte. Aún hoy, para los creyentes, oigan bien, sería imposible cumplir todos sus planteamientos. Les recuerdo un verso del capítulo anterior que hace la diferencia. En el capítulo 6, verso 14, que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si nosotros estuviésemos bajo la ley, no pudiésemos cumplirla tampoco. Pero porque estamos bajo la gracia, nuestras condiciones son otras. Nuestro primer esposo, nuestra naturaleza heredada de Adán, una vez que es muerta en Cristo, oigan bien, muerta en Cristo, ahí viene como quien dice, la viudez nuestra, quedamos liberados de su poder, como esposas, así como de la condenación dictaminada por la ley y causada por nuestro propio pecado. No es que la ley nos condenó laganariamente, nos condenó por nuestro propio pecado, por nuestra propia falta. El que por la ley es juzgado jamás encontrará salvación. Nadie. No podrá. Entonces, ya nosotros estando libres ¿de qué? De esa naturaleza vieja, de nuestra propia carnalidad, concupiscente, somos una nueva hechura, una nueva naturaleza en Cristo. Somos creación nueva en Jesucristo nuestro Señor. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Y Pablo lo explica bien claro en los siguientes versos, el 5 y el 6, que dicen: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto de muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Más claro ni canta un gallo. Mientras nosotros estábamos bajo la carne, en nuestra anterior naturaleza, el hombre era incapaz de obrar conforme a la ley por sí mismo o con sus propias fuerzas, ya que las pasiones y la concupiscencia del hombre dominaban toda su carne, la nuestra. Pero luego de fallecida esa vieja naturaleza, conjuntamente con Cristo en la cruz, y por la redención del mismo a nuestra condena, y redención no es más que pago. El pago, Él redimió mi deuda. La condena que me hizo ¿quién? La ley, por cuanto yo había pecado. Desde que eso lo toma el Señor en la crucifixión, nos redime de esa condena. Ya a partir de ese momento no estamos sujetos a ella
ni al régimen de la ley que nos condenaba, sino que hemos pasado a un nuevo régimen, porque es otro régimen, que es el de la gracia, por medio de Jesucristo. Pero una cosa no elimina la otra, ya que hablamos de regímenes. Okay. Una cosa no elimina la otra. A partir de estos versos, Pablo hace las veces del abogado del diablo para demostrar que la gracia no elimina la ley como tal. Veamos a ver. Romanos 7 en adelante dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. O sea, fíjense que él mismo se contesta. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley nos redarguye en el sentido, nos da conocimiento de pecado. Ella es la que nos dice, eso está malo, porque está malo. En la misma ley de los hombres, tú no puedes, hermano, decir que algo es ilegal si no está en nuestra Constitución diciendo explícitamente que eso es ilegal. Entonces todo lo que no está prohibido está permitido. Y si no había ley, pues todo estaba permitido. En este caso ya hay una ley. Entonces, por eso dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Repito, el verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ya, ahí no hay lugar a discusión. Ahí no hay lugar a discusión. Y dice el 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. La ley, señores, revela que somos pecadores. Eso es la ley. No es seguirla, es que la ley revela que somos pecadores y que necesitamos un libertador, necesitamos un salvador, necesitamos un Mesías. Repito, como dije ahorita, la ley nunca fue para salvación, sino que fue para que el hombre reconociera por medio de ella su propio pecado. El hombre reconoce la codicia porque le dice que no debe codiciar, más uno se vuelve codicioso y peca. Pero más que nada, el hombre reconoce por medio de ella su propio pecado, pero también una vez que esto ocurre, entonces hay algo en el hombre que también hace que busque de Dios para hallar misericordia y gracia. Aquellos que sencillamente se envanecen en su propio razonamiento y en su tonta sabiduría, pues nada, dicen que es su forma de vivir y se habitúan a ella y se ennegrece su corazón. La ley le quita al transgresor de ella la oportunidad de alegar desconocimiento. Es otro punto. Como les dije ahorita. Y tal cosa, yo no sabía que tal cosa está prohibido. No, vamos a la ley. Mire, la ley lo dice. Y usted tiene la obligación de conocer la ley para no decir, ¿entiende? O alegar desconocimiento de ella. Por eso, la ley al quedar y ser entregada al hombre, y ser entregada de esa manera, escrita inclusive, le quita toda oportunidad al transgresor, al pecador, para alegar desconocimiento. O aún también, o aplicar el relativismo a los efectos del pecado. ¿Cómo es esto? El relativismo a los efectos del pecado. Claro. Es una mentira piadosa. No salen categorías de mentira en la ley. Sale no mentirás y punto. Y dice que no heredarán el reino de los cielos los mentirosos.
No, pero los que dicen mentiras, porque a veces la verdad es más fuerte que una pequeña mentira, por eso es una mentira inocente, etcétera. A eso es que yo me refiero cuando digo el relativismo a los efectos del pecado. El pecado no tiene... el pecado es sencillamente quedé cerca, que errar, ¿verdad? Errar en el blanco, en el target. Pero cuando tú erraste, tú te equivocaste, tú pegaste, que un chinche cerca, no pegó en el blanco. No, eso es pecado, erraste. No importa cuán cerca estuviste o cuáles fueron tus intenciones, para el caso da lo mismo. No importa, no hay mentiras piadosas, todas son negrísimas, feas, tenebrosas, como quieran llamarle. No hay piadosas. El pueblo judío, de las cosas que le ocurrió, fue que perdió la perspectiva de la ley. No entendió estas cosas. Y empezó intentando justificarse por cumplir a su manera la ley. ¿Qué hizo esto? Lo alejó muchísimo más de lo que era la justicia de Dios. Y ustedes lo ven. Así fue siempre. Ellos intentaron justificarse, pagar, hacerse meritorios por cumplir la ley. Y no entendían que la ley no era esa su finalidad. La ley nos lleva a Cristo, al Salvador, al Mesías. Sencillamente es eso. Se forzaban a cumplir la ley por mandato y no por devoción o por amor, mucho menos. El que es de Cristo no está sujeto a la ley y sin embargo se entrega voluntariamente a su Señor tratando de obedecerle en todo y agradarle en todas las cosas que uno hace. Dice, ¿por qué? Por amor a su Señor, por amor a Él, hacemos todas estas cosas. Por lo cual, habiendo muerto conjuntamente con Cristo a nuestra vieja naturaleza y resucitado con Él a una nueva, Él es quien nos ayuda a llevar frutos en esa nueva relación. Él es el que manilla, como decimos, el que maneja, el que dirige, a través del Santo Espíritu, nos lleva a que nosotros llevemos frutos y frutos en abundancia. ¿En qué? En la relación que nosotros tenemos con Jesucristo, no en nuestro propio esfuerzo. Así no funciona. Pero sigamos leyendo los versos del 14 al 17 y dicen: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18, 19 y 20. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Interesante. Aquí, él trató 40 y pico de veces el pronombre mí, esto, o sea, refiriéndose a su persona, o sea, en primera persona, del singular, yo, mí. Pablo refleja el conflicto de las dos naturalezas. Hay una naturaleza que nace de Cristo, que es la naturaleza espiritual. El hombre ha muerto espiritualmente cuando pecó. Con Cristo, ese espíritu vivificante, el hombre obtiene una nueva naturaleza en el espíritu. Pero esa naturaleza espiritual se contrapone con esta, que es la carnal. Y vamos a ser claros, estamos en carne. Tanto estamos en carne y esta carne es pecaminosa y esta carne no es buena, que nosotros no podemos subir con ella a la gloria, a estar y disfrutar de la presencia de nuestro Señor. Tenemos que dejarla aquí o debe ser transformada en el caso de que Él llegue. Y si no, el único camino es morir. Pero esto se queda aquí porque esto no funciona. No, es que necesitamos algo especial. Todo lo especial que tú quieras, pero es que esto es corruptible porque es carne de pecado. Y eso es lo que está hablando Pablo, esa vieja naturaleza con la nueva naturaleza.
En esta sección, entonces, Pablo se está refiriendo a las dos naturalezas. Imaginémonos una balanza. Imaginamos una balanza, pero usted sabe que una balanza pues tiene el centro, ponen el peso que quieren y el contrapeso aquí. Y eso es lo que nos va dando el equilibrio, ¿verdad? Pero imaginémonos que no tiene contrapeso, sino el peso. Cada vez que yo le pongo el peso, la balanza va de un lado o la balanza va completamente del otro lado. Y así mismo ocurre con nuestras dos naturalezas. Cuando tenemos la vieja naturaleza de Adán, somos contrarios a la justicia de Dios. Porque no podemos agradar a Dios de ninguna manera por la debilidad de nuestra propia carne. Por tanto, la ley misma nos condena. ¿Por qué? Porque es contraria a nosotros, a nuestra debilidad, a nuestra carne, a nuestra naturaleza caída. Pero cuando somos de Cristo, el otro lado de la balanza, y gozamos de una nueva naturaleza, la ley como tal no puede condenarnos. ¿Saben por qué? Porque ya condenó a Cristo en mi lugar. Ya alguien pagó mi deuda. Él pagó la exigencia de la ley. Morimos entonces a esa vieja naturaleza de Adán y renacemos conjuntamente con Cristo en su resurrección. Pero el que sea de Cristo, y atiendan esto, es importante, no quiere decir que nuestro viejo hombre no trate de inquietarnos. Nos molesta mucho, mucho. A veces nos puede hacer caer. Lo que no puede hacer es mantenernos en el piso. Pero nunca vamos a estar, aún ocurren estas cosas, sometidos al pecado y a la concupiscencia que generaba nuestra vieja naturaleza caída. Nunca más. Los que son de Cristo no vuelven a ese estado jamás. Recordemos que los que han sido renovados, lo que nosotros tenemos nuevo, lo que ha sido renovado en nosotros, no es nuestra carne, no es nuestra naturaleza como tal, sino nuestro espíritu. Pero nuestra carne, como les dije ya, sigue contaminada. Y es necesario, entonces, que sea transformada de corruptible a incorruptible, de mortal a inmortalidad, a eterna, a gloriosa. Y eso solamente va a ocurrir el día que o partamos por medio del umbral de la muerte, o si nuestro Señor Jesucristo viene antes por su iglesia, viene por nosotros. Seguimos con la lectura y vemos que Pablo nos hace ver la lucha interior que pudiera haber ocurrido en su propia vida también, cuando batallaba tratando de cumplir la ley por sus propios esfuerzos. Yo entiendo eso. Yo entiendo que uno a veces quiere regirse, inclusive hasta por las normas sociales, éticas, morales, de una sociedad sana, entre comillas. Ya, lo cual hoy no existe nada de eso. Ya hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Eso está claro. Pero antes uno no hacía las cosas porque era lo correcto no hacerlas. ¿Entiende? Como un gran paso. Pero todo esto se deriva inclusive del decálogo, de la ley de Dios. Pues vamos a ver. Vamos a leer el Romanos 7:21 y nos dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. O sea, está hablando en que en mi carne, en mi cuerpo, dice, que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ciertamente, aunque no somos dominados por el pecado, sí podemos ser atraídos por nuestra propia debilidad carnal. Pero no nos preocupemos, ya que en Cristo tenemos toda la ayuda que necesitamos para enfrentar las tentaciones y ser auxiliados en todo momento que requiera por su Santo Espíritu. No tengamos miedo con eso, de verdad que no. No es cierto. Yo recuerdo Santiago diciendo que hombre perfecto es aquel que controla su lengua. Y miren el pedacito que es, los brazos, todas esas pasiones desordenadas que estuvieron tanto tiempo haciéndonos daño y haciendo hegemonía en nosotros y en nuestras vidas, ya no son dominio. Ya no tienen poder alguno sobre nosotros. Tendrán poder si nosotros se lo permitimos.
Pero poder es cuando yo soy débil y sencillamente yo no podía luchar contra ella. Pero ahora no, porque no lucho yo, sino que Cristo que está en mí es quien libra las batallas por mí. Lo único que yo tengo que hacer es rendirme a Cristo. Es lo único. Culmina este capítulo 7, Pablo diciendo en el 24 y 25, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él mismo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La ley no fue dada al hombre nuevo en Cristo. Como bien lo dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La ley no fue dada al hombre nuevo en Cristo. La ley fue dada al hombre natural. Antes de Cristo, de seguro que muchos, al empezar a conocer acerca de Jesucristo, pues decíamos, necesitamos a alguien que nos salve, que nos ayude, porque estoy en podredumbre, etc. Probablemente muchos de nosotros llegamos a implorar quizás con esa misma expresión de, oh miserable de mí, diantre, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y las buenas nuevas fueron que Jesucristo vino a eso. Ese libertador, ese Mesías, ese Salvador, vino. Y les voy a adelantar algo, aunque no me corresponde. Creo que le tiene que corresponder al que viene a dar el capítulo 8. Pero es que es todo un mismo tema, el 6, el 7, el 8. En el 8 Pablo culmina del 1 al 4, o sea, los siguientes 4 versículos lo voy a tener que hacer. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ven, ya la ley no tiene efecto. Dice, los que no andan conforme a la ley, o sea, al viejo hombre, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, o sea, me ha hecho libre, lo que quiere significar, de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí vemos claramente cómo en un tiempo todos éramos esclavos de esa vieja naturaleza, vendidos, dominados, subyugados por el pecado. Pero ya no. Al creer en nuestro Señor Jesucristo, Él pagó la deuda que teníamos. Él redimió en la cruz nuestro pecado. Él nos hizo libres. Y más que nada, ahora somos una nueva creación en Él. Cristo en nosotros. Somos libres. Y estamos justificados por Él. El creyente no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esta es la declaración verdadera de la epístola dada a los romanos por el apóstol Pablo. Y nosotros, como creyentes y seguidores de Jesucristo, debemos creer que así es y vivir por eso. Que así sea. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hasta luego.